Bien, entonces vamos a empezar nuestra sesión del día de hoy, que es medidas de variabilidad. Variabilidad significa qué tanto varían, qué tanto son variables estos datos que nos presentan, ¿no? Para poder hacer el estudio estadístico. Vamos a usar la herramienta Excel y lo vamos a corroborar con el PSPP. ¿Qué temas vamos a trabajar? ¿Cuál es el contenido? La varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Estas tres medidas nos va a permitir tomar decisiones frente a los datos que se nos presentan. Muchas veces no sabemos si los datos que nos presentan son datos realmente homogéneos o son datos heterogéneos. Homogéneos significa que son datos estables, que no tienen mucho movimiento, mucha variabilidad, y los heterogéneos son datos que son muy variados entre ellos. Las medidas de dispersión también son llamadas medidas de variabilidad, ¿no? Como ya lo hemos visto, medidas de variabilidad nos indica si los valores de una variable están próximos entre sí o dispersos. Recordemos que cuando nos dan datos, nos dan 50 datos, 30 datos, 60 datos. ¿Y cuál es la variación de un dato entre otro dato? ¿Qué tan cerca están entre ellos o qué tan lejos están entre ellos? Si el grado de variabilidad es mayor, es decir, menor uniformidad, tendrán los datos, serán datos heterogéneos. Y si el grado de variabilidad es pequeño, entonces se quiere decir que los datos son uniformes o son datos homogéneos. Por ejemplo, observamos esta gráfica, estos dibujos que están acá, estas imágenes. En la primera, en esas imágenes donde están esos niños pequeños, observamos que dice ahí baja variabilidad respecto a la variable edad. La variable que se está estudiando es la variable edad. ¿Y por qué dirá baja variabilidad? ¿A qué se referirá cuando decimos a este grupo baja variabilidad? A ver, ¿qué ideas tienen? Con respecto a la edad. A ver. Y el otro grupo dice alta variabilidad con respecto a la edad. ¿A qué se referirá? Que A ver. su variable no cambia mucho. Dame otra más clarito, otra idea más clara. Miss, las edades no varían mucho. Exactamente. Miren, los niños todos en el primer caso son pequeños, un promedio de 5 o 6 años. En cambio, en el segundo ejemplo, hay niños, ¿no? Hay jóvenes, hay adultos. Entonces, hay una serie de datos que son muy variables. Hay niños pequeños y hay adultos. Puede ser edades de 10 años y edades de 50, 60 años. Entonces, entre uno y otro dato existe bastante distancia, o sea, hay bastante variabilidad. En cambio, en el primer caso, las edades son parejas. La mayoría se observa que son niños de 5 o 6 años. Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de las medidas de dispersión. ¿Qué tan distantes está un dato de otro? Entonces, en el primer caso no hay mucha variabilidad, hay baja, significa que los datos son homogéneos. En cambio, en el caso número 2, de las personas adultas y niños pequeños, significa que los datos son muy dispersos entre ellos, muy diferentes. Existen diferentes medidas. El rango intercuartil, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. El rango ya lo hemos visto, nosotros lo hemos estudiado, es la diferencia que hay entre el valor máximo y el valor mínimo. El rango intercuartil es la diferencia que hay entre el cuartil 3 y el cuartil 1. Es decir, estaríamos hablando del 50%. Si voy a restar el cuartil 3 menos el cuartil 1, solamente voy a tomar en cuenta el 50%. Y cuando hablamos de la varianza, aquí sí es una aplicación de fórmulas
y nos permite ya tomar decisiones con respecto a los datos que se nos presentan. La varianza es una medida que cuantifica el grado de dispersión o de variación de los valores de una variable cuantitativa, pero con respecto a la media aritmética. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, yo tengo una serie de datos, la media está aquí, esta es la media aritmética. Entonces, la varianza, ¿qué es lo que hace? Ve qué tan cercano están los datos hacia la media, qué tan cercanos están, o qué tan dispersos están de la media aritmética. No tanto entre ellos, sino con respecto a la media aritmética. Hay datos que pueden ser muy cercanos a la media o son datos muy lejanos o dispersos con respecto a la media aritmética. Si los valores tienden a concentrarse alrededor de la media, es decir, que tienden hacia la media, significa que la varianza es pequeña, es decir, que los datos son homogéneos. No hay mucha variación. Pero si los valores salen dispersos o se alejan de la media, significa que los datos sí son bastante variables, son bastante dispersos, son heterogéneos. Para calcular la media, la varianza, tenemos dos fórmulas, para datos no tabulados y para datos tabulados. ¿Cuáles son los datos no tabulados? Los datos sueltos, que nos presentan sueltos y que no hay necesidad de poder tabularlos. En cambio, los datos tabulados pueden ser la variable continua o la variable discreta, cuando ya se hace la distribución de frecuencias. ¿Cuál es la notación de una varianza? Su notación es una S al cuadrado. Esa es la notación. Y si observan en la fórmula, se trabaja con la media aritmética. Con la media aritmética. ¿Qué cosa voy a hacer en la fórmula? Una sumatoria de la resta de la marca de clase menos la media aritmética al cuadrado por la frecuencia absoluta sobre n, que es el total de datos, menos 1. Entonces tengo que primero encontrar la diferencia de la marca de clase con la media aritmética al cuadrado, multiplicarlo por la frecuencia de cada intervalo que tengo. Y la sumatoria de ellos, dividirlo entre el total menos 1. Esa es la fórmula de la varianza. Otra medida de dispersión es la desviación estándar. Esta desviación es también una medida de dispersión que se usa mucho en estadística y nos dice también cuánto se alejan los datos, los valores del promedio, es decir, de la media aritmética, si están lejos o están cercas. Esta notación es la S, la notación de la desviación estándar. ¿Cómo se halla la desviación estándar? La desviación estándar es sacar la raíz cuadrada de la varianza. Recuerden que S al cuadrado es la varianza. Entonces, el sacar la raíz cuadrada de la varianza ya es encontrar la desviación estándar. Y tenemos también la otra medida de variabilidad, que es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación nos va a permitir decidir, al tomar alguna decisión estadística, vamos a tener que primero encontrar el coeficiente de variación para poder tomar decisiones si esa distribución o si ese grupo de datos realmente son homogéneos o son heterogéneos. Con el coeficiente de variación nos va a dar bastante clarificación qué tipo de datos son. Dice, es una medida de dispersión relativa que se define como la desviación estándar dividido por la media y multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque aquí vamos a hallar un porcentaje. Vamos a ver la interpretación. ¿Qué significa el coeficiente? ¿Cómo sé si los datos son homogéneos o no? Depende del valor que salga en el coeficiente de variación. Si el coeficiente de variación está entre 0 y 10%,
Los datos son homogéneos y tienen baja variabilidad. Si el coeficiente de variación está entre 10 y 20%, tienen una moderada variabilidad. Pero si el coeficiente de variación es entre 20 o más de 20, es una alta variabilidad. Eso me va a permitir conocer los tipos de datos que yo voy a tener. Ahora, cuando los datos tienen mucha variabilidad, no son tan precisos esos datos. Es decir, la decisión que se pueda tomar estadísticamente no es muy acertada, porque son datos muy variables. Se encuentra estas estadísticas en la aplicación PSPP. Ya lo hemos visto esta parte del PSPP, esta pantalla. Se selecciona la desviación estándar, la varianza y de repente por allá que vamos a ver después, la kurtosis. Todas estas medidas lo podemos seleccionar y automáticamente nos aparece el resultado. Eso es para corroborar nuestro trabajo. Vamos nosotros a hacer un ejemplo. Aquí veamos este casito. Dice, invertir de manera fácil, ¿no? Dice, Marcus Bong es gerente de NICS. Recientemente, Marcus está interesado en las tasas de rendimiento de los últimos 5 años de 2 fondos mutuos. Megabooks mostró durante un periodo de 5 años tasa de rendimiento del 12, 10, 13, 9 y 11%. Mientras que Dynamics arrojó 13%, 12%, 14%, 10% y 6%. Un cliente se acercó a Books y expresó su interés por uno de esos fondos mutuos. ¿Cuál debería escoger Books para su cliente? Entonces, este tipo de decisiones lo podemos nosotros identificar con el coeficiente de variación. Entonces aquí dice, vale la pena destacar que ambos fondos ofrecen un rendimiento promedio de 11%. Si yo saco la media aritmética, tanto de estos datos como de estos de acá, me va a salir 11%. Debido a que ambos ofrecen el mismo rendimiento en promedio, una inversión más segura es la que tiene un grado menor de riesgo. Entonces, para ver el grado de riesgo, yo tengo que ver qué tan variables son estos datos. Entonces, ¿esto cómo lo encuentro? Hallando la desviación estándar, hallando el coeficiente de variación. Entonces, después de encontrar estas medidas de dispersión, se puede tomar una decisión. Lo primero que hay que hacer, miren, estos datos son datos sueltos. Entonces no necesito hacer una tabla de distribución de frecuencias porque son datos sueltos. Entonces lo primero que hay que hacer es encontrar la varianza. La varianza, ¿cómo es la fórmula? Observamos aquí la varianza. Fórmula de la varianza. Sumatoria de x sub i menos la media al cuadrado sobre n menos 1. Entonces yo aplico la fórmula. Ahí está. Y la desviación estándar me sale que es 1.58. ¿De quién? De Megabooks. Ahora voy a encontrar de la otra empresa, de Dynamics. De igual manera aplico la fórmula y sale que es 3.16. ¿Cuál de estos dos datos es más estable? ¿Qué dicen? ¿Megabooks o Dynamics? Chicos. Chicos, ¿están ahí? A ver, ¿cuál de estos dos datos se podría decir que son datos más estables, más homogéneos, que no existe mucha variabilidad? A ver, chicos, no los escucho. No escucho. ¿Qué dicen?
A ver, ¿qué dice Salvatierra? Salvatierra Ramos. ¿Cuál de los dos datos se podría decir que existe más estabilidad en sus datos? Salvatierra, ¿no estás? Arribas Plata. ¿Tampoco? A ver, chicos, ¿nadie quiere participar? No los escucho. Miss, ¿sería el primero? ¿Por qué? ¿Tiene un rango menor de riesgo? Exactamente. Si observamos, les dije en la parte teórica que el que tiene menor varianza es el que tiene tiene más estabilidad, es más homogéneo, o sea, menos riesgos. Entonces la decisión sería, aquí la interpretación, debido a que Megabooks presenta menos variabilidad en sus rendimientos y ofrece la misma tasa de rendimiento promedio que ofrece Dynamics, Megabooks representa la más segura de las dos inversiones y por ende es la oportunidad de inversión preferida por Books. Entonces, cuando ustedes quieran analizar una serie de datos para tomar decisiones, estas medidas de dispersión o medidas de variabilidad nos va a permitir tomar esas decisiones, ver si los datos son más estables, más homogéneos. ¿Cómo sé? Cuando la varianza es más pequeña. Si la varianza es más que pequeña o la desviación estándar es más pequeña, significa que esos datos son menos variables. Existe menos variabilidad. Son más estables, son más homogéneos. Y por ende, si observamos acá, el coeficiente de variación. Vemos el coeficiente de variación del primero es 14% y del segundo es 28%. Entonces, el 14%, según la interpretación, nos dice que los datos son más homogéneos, o más estables, o menos variables. En cambio, ya un 28% es bastante variable. Me podría decir, profesora, ¿pero qué porcentaje? Ya lo vimos en la interpretación, pero a simple vista, si tiene de un 15% hacia abajo, los datos son más homogéneos. Si tiene de un 15% hacia arriba, los datos son muy variables. Entonces, la decisión es para poder tomar de repente en una empresa estadísticamente, siempre nos debemos de guiar con estas medidas de dispersión, con la desviación estándar y con el coeficiente de variación. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿están allí o no están allí? A ver. No, Miss. Bien, a ver, vamos a hacer este ejemplo juntos, ¿ya? Miren, aquí tenemos una actividad, dice, en la siguiente tabla se muestran los resultados de una muestra de 60 reses cuyos pesos se encuentran en la siguiente tabla. Aquí he cambiado, por si acaso, aquí he cambiado estos datos, tengo este dato cambiado y este dato también, ¿ya? Hubo un error. Realizar el proceso en el PSPP y determinar la media y desviación estándar. Además, determinar el coeficiente de variación. Tenemos esta base de datos, ¿no? Aquí tenemos, ¿cuál es la unidad de observación aquí? Unidad de observación. ¿Cuál será? ¿Y cuál es la variable? A ver. Unidad de observación y variable. Miss, la variable es el peso de las Correcto. reses. Muy bien. ¿Y la unidad de observación? Las Miss, serían 60 las reses. 60 reses. 60 res. Así es, la muestra de 60 reses. Listo. Y la variable es el peso,
que es una variable cuantitativa continua. Bien, entonces ya tenemos aquí identificado qué tipo de variable y cuál es la unidad de observación. Vámonos al al Excel. En el Excel, recordemos que para hacer nuestra tabla de distribución, tenemos nosotros que encontrar el valor máximo y el valor mínimo. Entonces, el valor máximo, aquí tenemos que es 600 y el valor mínimo 110. Entonces, ya lo he identificado aquí, valor máximo 600, valor mínimo 110. Por lo tanto, sacamos el rango, que es la diferencia de estos dos, el número de intervalos, que ya nosotros sabemos aplicar la fórmula 1 más 3.33 por logaritmo de n, en este caso n60, y hallamos la amplitud, que es la división entre el rango y k, que es el número de intervalos, es 70. Por lo tanto, empezamos 110 más 70, 180, y armamos nuestro cuadrito. ¿Qué vendría a ser esta parte de acá que estoy seleccionando? ¿La marca de clase? La marca de clase. Y luego hacemos el conteo, que ya lo he hecho yo el conteo para no perder mucho tiempo. Hice el conteo. He visto aquí cuántos pertenecen a cada uno de esos rangos y ya hemos sacado que en el primer intervalo hay 11 pesos, en el segundo 16, tercero 15, cuarto 10, siguiente 2, siguiente 4 y el siguiente 2. Total de pesos de las reses son 60. Ya tengo esto. Entonces, ahora voy a hallar el coeficiente de variación. Eso es lo que me indica aquí la actividad. Pero para hallar el coeficiente de variación, tengo que hallar la varianza y tengo que hallar la desviación estándar. Entonces, yo ya tengo aquí mis fórmulas: varianza, desviación estándar, coeficiente de variación. Pero observo que la varianza necesita de la media. Por lo tanto, tengo que hallar la media aritmética. Primero aquí voy a hallar la media aritmética. Media. Y voy a traer momentáneamente esta fórmula aquí adelante para acordarme cómo se halla la media. ¿Qué tengo que hacer para hallar la media? Chicos, Multiplicar X sub y F sub I. muy bien. Y la frecuencia, ¿verdad? Y la frecuencia. ¿Listo? Entonces multiplicamos X sub I por la frecuencia. ¿Listo? Ya encontré. Ahora arrastro porque la primera fórmula es la que me interesa. Y luego me piden sumatoria. Suma y sumo lo que está aquí. Media aritmética es igual a la sumatoria entre n, que es 60. Ahí está la media. Voy a ponerle solamente 2 decimales. ¿Qué significa que me haya salido 280? A ver, ¿quién lo interpreta? Interpretación. Está en el tercer intervalo. ¿Perdón? Está en el tercer intervalo. Ya, pero ¿qué significa esta interpretación? ¿Cómo lo interpretas la media? ¿Qué significa? A ver, ¿cómo interpretamos ese valor? El 50% de los pecados pesa 280. No, 50% es la mediana, la media. Sí, se hace el promedio. Ajá, así es. El promedio el peso de los trabajadores, si no me equivoco, es menor o igual a 280. ¿280 qué? Kilos, ¿verdad? Porque Kilos. su peso es en kilos, no muestra acá, pero es un peso en kilos. Listo. Esa es la interpretación de la media. Ya tengo la media, entonces esta parte ya no la necesito. Ahora voy a encontrar la varianza. Varianza. Para la varianza yo necesito esta fórmula.
Voy a traerla aquí adelante para acordarme cómo es. Y empiezo. Esta tareita para ustedes. Entonces vamos a formar grupos. Vamos a encontrar la varianza, el coeficiente de variación, la desviación estándar y luego vamos a interpretarlo. ¿Correcto? A ver, vamos a formar los Miss, pequeños... Sí, Miss, disculpe, en su PPT sale que es 110 y en el mío sale que es 100. ya. Ah, El claro, es cuadrito. que les dije a ustedes que este había cambiado. ¿Sí? Yo lo he cambiado. ¿Puede agrandarlo un poquito el cuadro para tomarle captura, por favor? Sí, es el mismo cuadro que ustedes tienen, solamente que lo he cambiado ese valor porque no salía correcto. A ver, ahí está. Solamente el 110. Ya, ¿Ya? Miss, listo. Gracias. Ok, entonces ahora vamos a formar grupos. Chicos, yo les sugiero por favor que lo trabajen porque veo que están ustedes, no sé, están en clase, no sé si están o no están en clase, pero les sugiero que trabajen porque voy a revisar que ustedes lo hayan hecho. Si lo quieren trabajar individual, no hay ningún problema. Los voy a poner en grupos para que ustedes interactúen entre ustedes. De repente alguien no entendió o le falta algo, interactúen, ¿correcto? Unos 20 minutos, a más tardar 25 minutos porque es corto el trabajo, y luego retornamos para trabajar el PSPP. A ver, vamos a formar salas. ¿Cuántos hay acá? Son 38. 7 grupos. Ya, a ver, por favor, empiecen a entrar a su grupo. 25 minutos como máximo de tiempo para que luego podamos retornar. Ya, pueden ingresar a sus salas.
Poroto, ¿estás presente? Hola. Sí, Miss. ¿En qué grupo estás? Miss, no recuerdo mi grupo, pero creo que estaba con con Jairo. ¿Su apellido? Vera, creo que es Miss. Vera, a ver, vamos a ver en qué grupo. No hay ningún Vera. Miss. No hay ningún Vera. Sí, Miss, Jairo Vera. Hay Jacrilla Salazar. Porque no hay ningún Vera. Vera, no hay Ay, ningún Vera. ¿no es Jairo Vera, Miss? No, no hay ningún Vera. No tengo ningún Vera. Ay, Miss, ya entonces voy a preguntar y le digo ahorita, le vuelvo a decir. Ya, ok. Ya, Miss, gracias. Zulka, ¿en qué grupo estás? Zulka. Miss, creo que es Jairo Tanta. O sí, Miss. Algo así. Pero también lleva Vera. ¿No te he dicho en qué grupo está? ¿En qué sala? No, Miss, no me responden. Es que no está en ninguna sala. No hay ninguna sala. A ver, De voy. repente se salió. A ver, Miss, un ratito. Te ubico en otra sala. Ya, Miss, sí, no hay problema. Ya. Ya puedes ingresar ahora. Te estoy ubicando. Zulka, te voy a ubicar también en una sala. Ingresa, por favor, a la sala 7. Sí, por favor.
Chicas, ¿qué pasó? Kawakira. Ajalcriña. Bien, chicos, ya estamos en la sala principal. ¿Algún grupo voluntario que quiera mostrar su trabajo? A ver, la sala 1, sala 2, ¿alguna sala? ¿O alguno que lo haya hecho individual? A ver, voy a empezar a llamar entonces, chicos, porque veo que no están participando. A ver, ¿qué dice Solano García? Solano. ¿Dónde está? A ver, García Ramos. Margarita. Tampoco.
A ver, chicos, si es que ustedes no están conectados, yo no entiendo por qué se conectan y desaparecen. ¿No están en sala? Estoy poniendo como no conectados, por si acaso, porque veo que están aquí, pero no participan, no hablan. Zulka. Zulka tampoco está. Ya. Zulka. Herrera, Alvarado, Herrera, Marcelo, Sí, profesora. su trabajo, su avance. ¿Lo comparto? ¿Lo comparto, Sí, profesor? sí, por favor, compártelo. Debe para compartir, por favor. ¿No te permite compartir? A ver, por favor, compártelo. Un momento, por favor. A ver, vayan enviando por el chat su trabajo. A ver qué dice Lobos Ormeño. Lobos Alexandra. ¿Tampoco está? Rojas Jiménez. Fran. Bueno, los veo conectados, pero los estoy poniendo como que no están participando, por si acaso. Profesora, no me deja compartir en Excel. Puedes enviarlo, por favor, por el chat y yo lo abro. Ya, sí, lo envío, lo envío. Arocena. Arocena tampoco está, ¿no? Arocena. Guaroto. Guaroto. Jade tampoco está. Arrieta. Jimena. Miss, disculpe, ¿se lo puede enviar al privado? ¿Se puede enviar al privado? No, no sé. No, a usted, o sea, ¿se lo puede enviar a usted? ¿Cómo me lo vas a enviar? Por mensaje, por Teams. A ver, mándalo. Mándalo para observar. ¿No lo puedes enviar por acá? Creo que A ver, envíalo, envíalo. Yo lo voy a sí, abrir. Miss, lo voy a enviar, sino por acá. Ah, por eso, chicos. Ese es el problema, chicos, que ustedes están... Yo entiendo que ustedes están trabajando probablemente, pero no sé cómo ustedes pueden estar en dos espacios al mismo tiempo. Supongamos que es presencial la clase. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer si la clase es presencial? ¿Van a ir a clases o cómo va a ser? Porque están al mismo tiempo, chicos, yo comprendo que están trabajando y todo eso, pero tienen que hacer sus espacios de sus clases. Se asume que ustedes han elegido un horario que les permite estar en clase, si no, ¿cómo van a entender la clase? A ver, Mendoza, Purilla, César. César no tiene ninguna participación, ninguna participación. Mira, hay muchos estudiantes que no tienen participación. Borda, Jean-Pierre. A ver, vamos a ver. Chicos, avancen con sus trabajos, lo envían porque para poder visualizarlo. Ventura, ¿tampoco está Ventura? Yadira. No hay nadie. Están conectados, pero están en otro espacio.
Sí, pero tu trabajo, Yadira. A ver, chicos, ¿qué podemos hacer? Sugerencias. A ver, vamos a ver. Aquí está. Miguel ha enviado su trabajo. Vamos a observar el trabajo. Ahí está el trabajo. Ah, no estoy compartiendo. Vamos a ver. Solamente voy a considerar a aquellos que lo envían acá. Bien. ¿Qué es lo que se necesita hacer? Ha sacado la media aritmética, que es 280. A ver, un ratito. Miguel García, yo te sugiero, Miguel, que el promedio, ¿estás presente, Miguel? Sí. Ya, mira, el promedio, por ejemplo, tú has puesto 280.33. Yo observo en la parte superior que solamente es un valor. Cuando nosotros trabajemos en Excel, y eso es lo que está pasando en sus exámenes que estoy revisando, cuando trabajemos en este programa Excel, no deben colocar en los resultados de frente el valor, sino tiene que haber una fórmula. Y esta fórmula es igual a ¿qué, Miguel? Es la división entre la suma del X y el X del FI. ¿Verdad? No estamos mal. Aquí falta sumatoria. Entonces, lo que tienes que hacer, Miguel, es tener toda la información para que puedas tú aplicar la fórmula. Es esto entre el total. Ahora sí, ¿ves? Ya observamos en la parte superior que está la fórmula. Si ustedes colocan el valor, no se les va a considerar. Se considera si es que hay fórmula. Ya, si no hay fórmula, no se considera. Listo, ahí está el promedio. Ahora aquí, ¿qué han hecho? A ver, has restado la marca de clase menos C13. Ya. Lo has elevado al cuadrado, correcto. Muy bien. Pero aquí C14. Mira, observa tu fórmula, Miguel. La primera dice D4, que está D4, que es por o menos C13, que es el promedio, que es correcto, elevado al cuadrado. Pero la segunda está restando D5 menos C14. Y en C14 no hay nada, está vacío. ¿Qué debes hacer, Miguel? Ponerlo en C13. Exactamente, pero este C13 tiene que ser constante. Y para que sea constante, ¿qué le debemos colocar? Paréntesis. Dólar, Miguel. Dólar. Entonces, una vez que tú tienes el primero con el signo de dólar, porque lo que no quieren es que se mueva el promedio, ahora sí puedes arrastrar. ¿Ves cómo cambia? Ahora sí, cambió. Ahora aquí has multiplicado por esta respuesta por F sub I, que es correcto. ¿Ya? Ha modificado todo esto, ya tenemos aquí la sumatoria. Y la sumatoria de la desviación, aquí colócale pues S significa desviación estándar, pero lo que tú estás encontrando primero es la varianza. Acuérdate. Entonces aquí es S al cuadrado, porque la varianza, su notación es S al cuadrado. O ponle aquí varianza, para que sepamos que esto es la varianza. Entonces aquí es la sumatoria, que es H11, correcto, entre 59. ¿Por qué 59, Miguel? Porque es n-1. Correcto. Y podrías haberlo hecho, paréntesis, celda menos 1. Cierro paréntesis. ¿Ves? Porque todo se trabaja con celdas. Si tú le pones 60 y tú le pones 60, ¿qué pasa si le pones 60?
supongamos que aquí hay un error y uno cambia, ya no sería, ¿ves? Aquí también no la sumaron. Se suma, Miguel. Todo es con fórmulas. Suma todo esto de acá. Ahora sí. ¿Qué pasa si acá hubo un error y acá es 4? Mira cómo cambian los valores. Cambian los valores, por eso se recomienda trabajar con las celdas, no con los valores que están ahí. Entonces aquí sería, ya es 59, ¿no? Porque es E11, que está el número 60 menos 1. Y lo otro es la raíz, correcto. A este se le conoce como desviación estándar. Estándar, listo. Desviación estándar. Y tenemos la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y el coeficiente de variación a qué es igual? ¿A qué es igual, Miguel? A la varianza entre el promedio. En la varianza no. La desviación entre el promedio. Ajá. Por Entonces cien. aquí tenemos L8 entre C13. C13. Por 100. ¿Tanto? A ver, L8 entre C13. ¿Tanto sale? A ver, veamos. L8. 110 entre 280. Sale 39%. Pero lo que pasa, mira, ¿qué es lo que han hecho aquí? A ver, ¿quién me puede decir por qué sale esta cantidad? Está incorrecto. ¿Qué pasó aquí? A ver, la respuesta es 39%. ¿Por qué le salió 3.924? Por los decimales. Sí, No, porque le han mira, multiplicado sí, no por ya. 100%. ¿Cuál es su apellido? La última que habló. Marcelo Ábalos. Muy bien, María Isabel. Ah, no. ¿Cuál era? Andrea, Miss Marcelo Ábalos. Ah, Marcela. Ve, ya te iba a poner a otro nombre ya. Ve, ya faltaba que participes, Andrea. Tú tienes muchas participaciones en mi registro. Muy bien. ¿Saben por qué lo que hizo su compañera? Lo ha multiplicado por 100, pero en la fórmula es multiplicar por 100. Pero a pesar que lo ha multiplicado por 100, él ha puesto el porcentaje. Ha puesto el porcentaje, que aquí no lo puedo ver acá en este Excel, pero ha puesto encima el porcentaje. Si tú vas a poner porcentaje, ya no lo multipliques por 100. ¿Ves? Porque el Excel tiene una opción. Voy a ver mi Excel. Aquí, mira. Por ejemplo, si yo pongo 20 y acá le pongo porcentaje, ¿qué sucede? Mira el porcentaje que le coloca. Entonces, si yo le voy a multiplicar por 100, ya no le debo poner el signo de porcentaje. Ya no debo poner eso. Entonces, en tu fórmula, tú la habías multiplicado por 100. Entonces, si tú lo multiplicas por 100, ya no le pongas porcentaje. Pero si quieres usar el porcentaje que está aquí del Excel, entonces, si no quieres usarlo, multiplícalo por 100. Vamos a ponerle general, ¿ya? Ahora, sí lo puedo multiplicar por 100. 39%. No le he puesto porcentaje. Por eso lo he multiplicado por 100. Pero si yo le quiero poner el porcentaje del computador del Excel, entonces aquí pongo porcentaje, ya no multiplico por 100. Porque este porcentaje le está indicando que es por 100. Ahí sí, 39%. ¿Qué significa que haya salido 39%? ¿Quién lo puede interpretar? A ver, ¿qué significa que haya salido 39%? ¿Existe alta variabilidad o baja variabilidad? Baja, o sea, es un 39% separado del promedio. ¿Es baja variabilidad? ¿Qué dicen? ¿Qué es el resto? ¿Están seguros que es baja?
Miss, creo que cuando es menor del ¿Miss es muy 40, variable? Miren la tabla. Mayor de 25%. Existe alta variabilidad. Es muy alta la variabilidad. O sea, los datos, ¿dónde está? ¿Dónde está? Los datos que nos están presentando son muy variados, son muy heterogéneos. Por eso que el porcentaje es alto. Ahí a simple vista, si ustedes observan los datos, hay un dato de 110 y un dato de bastante diferencia de 600. O sea, los datos son muy inestables, son muy variados. Existe una alta variabilidad con respecto al promedio. Aquí nomás observando, miren cantidad de datos que hay hasta acá. Cantidad de reses que tienen estos pesos. Y miren acá. Hay otro grupito más pequeño que supera la media. Entonces son datos muy variados. Existe una alta variabilidad de estos datos. ¿Son confiables? No muy confiables. No puedo decir que el promedio es 280. No hay mucha estabilidad en esos datos, porque son datos muy variados, muy variados. Eso es lo que nos quiere decir este porcentaje del 39%. ¿Alguna pregunta? A ver, preguntas, por favor, chicos. No, Miss. No. Ahora, ¿cómo lo hacemos en el PSPP? ¿Alguien lo ha hecho en el PSPP? Vamos cerrando aquí. ¿Alguien lo ha hecho en el PSPP? A ver. A ver, aquí Marcelo ha mandado, Andrea ha mandado su trabajo también. Vamos a observarlo. A ver, Excel, espera. ¿Dónde estás, Andrea? Acá. A ver, 0.39, claro que es el 39%. Si sale 0.39 es correcto. ¿Qué significa el 39%? Sino que aquí ella ha puesto porcentaje al último. ¿Ves? Mira, ahí está. Lo habías puesto porcentaje al último. Entonces es por 100. Cuando tú multiplicas por 100, ya aquí se asume que este es el 39% porque ya lo estás multiplicando por 100. Está correcto. Entonces existe una alta variabilidad de estos datos. ¿Quién lo ha hecho en el PSPP? ¿Alguien? ¿Nadie? A ver, veamos. En el PSPP lo que se tiene que hacer primero es, recordemos, que es ir a la lista de variables o a la vista de variables. Ingresar el nombre de la variable, que en este caso yo le he puesto peso. Le he puesto 0 decimales porque veo que mis datos no tienen decimales. Y luego he ido a la vista de datos a ingresar todos los datos que me han dado en mi tabla, en mi grupo de datos. Ya ingresé mis datos. Pero aquí todavía no se aprecia los intervalos. ¿Dónde debo de ir a ingresar los intervalos? ¿Alguien se acuerda? Miss, ¿es en analizar? Transformar. Recodificar variables diferentes y me sale esto. Voy a ponerlo para acá. Me sale la variable, ingreso la variable y me voy a valores anteriores y nuevos. Y acá empiezo a ingresar mis intervalos. Rango. Primer intervalo. Empieza en 110 y termina en 180. Pero aquí, ¿qué debo de ingresar? 180. ¿Cuánto debo ingresar aquí? Chicos. A ver, una idea, pues, chicos, por favor, ayudémonos.
A ver, en este de acá se debe ingresar, si es que el límite empieza en 110 y el primer intervalo termina en 180, vamos a ingresar acá 175. Me voy en la parte de acá donde dice valor y acá voy a ingresar la marca de clase. ¿Y la marca de clase del primero cuánto es? ¿Cuánto es la marca de clase del primero? A ver, chicos, no vamos a poder avanzar en otra. ¿Cuánto? Y 65. No puede ser 65, si empieza en 110 hasta 175. 145. 145, la marca de clase, pues chicos, ahí está. Segundo intervalo, empieza en 180 y se va hasta 250, pero le vamos a poner hasta 245. Y la segunda marca de clase, ¿cuánto es? 215. 215. Luego seguimos, el tercer intervalo empieza en 250 y se va hasta 320, pero le ponemos 315. Y acá la otra marca de clase es 285. 285. ¿Listo? Siguiente empieza en 320 hasta 300, perdón, no, 250. 250, 320 ¿hasta dónde? 85. 385. Marca de clase, 155. ¿cuánto? 355. ¿Estás seguro? A ver, veamos. Así. Ya la perdí. Ya. 300. Nuevamente, por favor. 355, profesora. Listo, gracias. Ya lo perdí otra vez. 320, 385 y 355 me dijiste. Añadir. Y el siguiente empieza en 390 hasta 455. Marca de clase. 425. El siguiente empieza en 460 hasta 525. Marca de clase. 495. Y el último empieza en 530 hasta 600. Marca de clase. 565. 565. Añadir. Continuar. Listo. Aquí le ponemos, acuérdense que le ponemos otro nombre, le ponemos peso, no sé, 3, 2, el número que ustedes quieran. Etiqueta se refiere al peso. Cambio. Ok. Listo, ahí está. Algo está mal. Acá hay unos puntos que no están correctos. La marca de clase, algo ha pasado por ahí. Pero en fin, después lo arreglamos. Si sale punto, significa que este valor no tiene marca de clase. Hay algún error por ahí en la marca de clase que no he ingresado correcto. Pero si quiero ver la media varianza, vamos acá a analizar estadística, frecuencia y activo solamente lo que necesito. Desviación estándar, varianza y nada más. Mediana no la necesito. Listo. Y ok. Este es. Agrego mi variable. Ok. Va a salir incorrecto seguramente porque hay errores aquí en ingreso de datos. Y media 286. Desviación 113. ¿Cuánto sería la desviación? A ver, este ejercicio de acá. Desviación 113 y 39, bueno, el coeficiente 1200. 1200. Hay unos pequeños errores, hay un mínimo de diferencia.
¿Por qué? Porque si observan aquí en el ingreso de datos ha habido un error. Por favor, rectifíquenlo, véanlo. Ha habido un error en el ingreso de datos de la marca de clase. Y la próxima clase voy a revisar este mismo ejercicio, ¿ya? Esta misma situación. Por favor, los alumnos que no están participando y que se conectan y se desconectan en la clase, tengan en consideración que la nota que ustedes de no participar les va a afectar al final. Por favor, a participar. Si no se entiende, a preguntar, porque no es cuestión solamente de escuchar la clase, es cuestión de participar. Este curso es práctica, no solamente es teoría, es práctica. Si no lo hacen en el Excel, si no lo hacen en el PSPP, no lo van a entender. Bien, ahí nos vamos a quedar. Les vuelvo a recordar que estoy terminando de revisar